Muy buen día, niños. Qué alegre poder saludarles a través de este medio y darles la bienvenida al área de comunicación y lenguaje, en donde conoceremos un tema relacionado con los tipos de texto narrativo y expositivo, así como elementos para escribirlos. Bien, niños, para comenzar a escribir un texto es necesario que conozcamos algunos elementos, y entre ellos les mencionaré el uso de márgenes, que son los espacios en blanco que quedan en cada uno de los 4 lados que presenta una página, de forma impresa o manuscrita. Ayudan en la presentación del texto. Uso del renglón. Cuando escribimos en forma manuscrita y sobre renglones, la escritura debe ser no solo clara, sino respetar el uso de los espacios. De esta forma, se puede apreciar el tamaño de letra mayúscula y minúscula. Espaciado. Son los espacios que dejamos entre palabras, letras, oraciones. El uso de espacios regulares entre las unidades escritas ayuda a la legibilidad del texto, a la estética y a la mejor comprensión del mismo. Signos de puntuación. Los signos de puntuación son signos gráficos que utilizamos en los escritos para marcar las pausas necesarias que le den el sentido y el significado adecuado. Algunos de esos son coma, puntos, comillas, raya, paréntesis, entre otros. Como recordarán ustedes cuando les di el ejemplo de una carta escrita en forma semibloque, anunciaba yo una sangría, es decir, el uso de un espacio en blanco al inicio de un párrafo. Es una hendidura visual en el texto. ¿Y qué es un texto? Un texto es un conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Este debe contener introducción y su objetivo es orientar principalmente en captar la atención del público y receptor, presentar el tema o información que se va a entregar. Desarrollo. Aquí se explica la información del tema que yo quiero dar a conocer. Conclusión. Su importancia radica a que resume la explicación planteada en el texto. Texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Estos son algunos tipos de textos narrativos. Cuento, narración breve. Leyenda, narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Mito, historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. Novela, narración real o ficticia. Poesía épica, narración de hechos legendarios, reales o ficticios. Crónica, texto que sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia. Noticia, género periodístico que narra brevemente un suceso actual. Reportaje, investigación periodística extensa sobre una persona o hecho. Biografía, narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. ¿Cuáles son las características del texto narrativo? Puede ser real o ficticio. Puede tener uno o más personajes. Un texto narrativo
describe las acciones que realizan los personajes. El autor del texto puede ser el narrador de su propia historia. Tiene un objetivo. Un texto narrativo puede tener un fin informativo, como las noticias periodísticas, las moralejas de los cuentos o las novelas y chistes. Texto expositivo. Un texto expositivo es una clase de modalidad textual que presenta un intercambio objetivo de los hechos, las ideas o los conceptos. Su finalidad es informar temas de interés general para un público no especializado. Tipos de textos expositivos. Divulgativos. Un texto divulgativo es aquel que establece un tema o argumento que proporciona un discurso oral. Texto especializado. Por otro lado, los especializados no informan, sino que pretenden hacer comprender aspectos como los científicos. Algunas características lingüísticas de los textos expositivos. Debe contener claridad, precisión y calidad. Uso preferente del presente intemporal y del modo indicativo. Puntualmente, el uso del imperfecto si se trata de la descripción de procesos. Uso de conectores. Empleo de recursos como las comparaciones, definiciones, enumeraciones y ejemplos. Los textos expositivos son conocidos como informativos en el ámbito escolar. La función primordial es la de transmitir información. A continuación, les leeré un texto que deberán de escribir en su cuaderno y ubicar en qué tipo de texto se encuentra, si es narrativo o si es expositivo. El gato Misifus. Misifus es un gatito muy gracioso y juguetón. A él la leche le gusta un montón. Tiene un amigo que se llama Lorenzo el ratón. Un día Lorenzo no tenía que comer y por más que buscó y buscó, no halló nada. Y como tenía mucha hambre, olvidó que su amigo Misifus le había prohibido acercarse a su leche, pero no pudo más y se la tomó todita. Cuando Misifus despertó de su siesta, fue a buscar su rica leche y al no hallar nada, furioso, fue a buscar a Lorenzo. Lorenzo, muy triste, le contó la verdad, pensando que Misifus nunca se lo perdonaría. Pero como eran muy amigos y porque le dijo la verdad, el gatito Misifus le perdonó, pero con la promesa que la próxima vez que tenga hambre, primero lo busque a él y nunca se asome a su leche. Bueno, mis niños, concluido con el tema, presten por favor atención a las instrucciones para realizar su actividad. Escribir un relato o descripción con algunas frases que aquí encontrarán en este video. Trabajar las páginas del libro que también pueden consultar nuestra modalidad, donde encontrarán información necesaria para completar las actividades. Dios les bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima. Yo quiero ser
como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar, y con